Bueno, buenas noches estudiantes. Soy el profesor Jason Jair Lozano. El día de hoy voy a grabar esta videoconferencia para explicar el desarrollo de la actividad número 4 que va a desarrollarse entre el día 6 de septiembre, lunes 6 de septiembre, hasta el 12 de septiembre, domingo, hasta la medianoche. Esta actividad, como todas las demás actividades, son evaluativas y pues están enmarcadas dentro del curso de resolución de conflictos que tiene un ERC del 27843. Antes de iniciar la clase, yo les doy unas recomendaciones puntuales frente al cumplimiento de sus obligaciones académicas. En el recuadro de comunicaciones van a encontrar la sala de novedades y en esa sala de novedades van a encontrar algo que se llama encuesta de caracterización de proyección social. Esta encuesta solo podrá estar habilitada hasta el día jueves. El jueves se recibirán los últimos registros para la caracterización de la población estudiantil de la Regional Suroccidente. Esto es de parte de la Universidad de la Coordinación de Proyección Social. Y aquí encuentran ustedes la explicación de actividades. Algunos estudiantes cometen equivocaciones y en ocasiones realizan preguntas de las actividades que ya se explicaron. Algunos de estos temas reiterativos se dan es porque no observan debidamente al inicio de la semana sus respectivas conferencias o tutorías. Esto hace parte del acompañamiento que yo hago en el aula, por lo tanto, es importante, de vital importancia que ustedes las observen. Duran alrededor de media hora, 25 minutos, no los demora en últimas, para que realicen un efectivo cumplimiento de su actividad. ¿Listo? Bueno, nos encontramos ya en la unidad 2. Si en la primera conceptualizamos los temas referentes al conflicto, en la unidad 2 ya estamos hablando de la gestión, es decir, de cómo dinamizar y tratar los conflictos. En la actividad 3 ustedes desarrollaron, bueno, vienen desarrollando de la actividad 2 un blog y acá ustedes hablaron sobre la identificación de un problema desde sus variantes hasta los elementos que incursionan en lo que se denomina un árbol de problemas. El árbol de problemas relacionado con la temática de marco lógico, donde se establece el problema central, sus causas y sus consecuencias para hacer lecturas más asertivas sobre una realidad problemática. Y a su vez también tuvieron un acercamiento al tema del contexto de esos conflictos. Y para la actividad 3 ustedes entregaron un avance en el cual identificaban un problema y hacían su árbol de problemas y también hablaban de ese contexto. Para la actividad 4 vamos a continuar con ese mismo problema identificado, solo que en esta parte vamos a dar mayor énfasis es a los actores del conflicto, a identificar con unos instrumentos que ya les voy a explicar cómo realizarlos mediante unas lecturas, a identificar cuál es el lugar de los actores que dinamizan un conflicto para leer sus realidades, sus intenciones, sus propósitos, su accionar y entender un poco más que esa dinámica del conflicto visto desde una posición de cambio que fue generada por algún tipo de tensión o desacuerdo, está ejecutada por unos actores, que esos actores tienen sus respectivas características. Dice lo siguiente, actividad 4 evaluativa, blog resolución de conflictos, parte 3. ¿Por qué parte 3? Porque ya venimos alimentando ese blog. Hay algunos grupos que mandaron solo el video, otros mandaron solo el árbol de problemas. Entonces a esos grupos se les reitera de que todos estos elementos tienen que ir consignados en un blog. Y ahorita puntualmente con un ejemplo les voy a mostrar, valga la redundancia, un ejemplo de sus compañeras frente a la realización de un blog. Bueno, creo que no lo tengo aquí abierto. Permítame en un momento aquí. Yo paso esto acá. Pues estoy seleccionando uno de los trabajos que presentaron los grupos, precisamente como para que nos orientemos ahorita les muestro cuáles son las pautas que deben tener ese blog.
Dice, el estudiante de forma colaborativa, es decir, mantenemos los grupos de trabajo que ustedes conformaron, continuará con la elaboración del blog. En la tercera parte, identificará las herramientas y alternativas para enfrentar el conflicto definido anteriormente, con el objetivo de revisar las posibles alternativas al fin de solucionarlo y teniendo en cuenta sus características. En esta actividad le permitirá desarrollar las actividades de competencia, de resolución de problemas y aprendizaje permanente. Entonces, en este caso, hay unas preguntas orientadoras que no se responden, simplemente es como para que sepan qué se está problematizando con esta actividad y es definir cuál es la importancia de definir los actores y sus relaciones en un conflicto y segundo, cómo se debe pensar en varias posibles soluciones para resolver un conflicto. Entonces, esas son las dos preguntas. En juzgar, vamos entonces a leer el capítulo 2 del libro Gestión de Conflictos. Ustedes dan clic acá, en ese enlace, y van a encontrar el documento. Aquí les van a pedir el acceso a la página de recursos de la universidad. Bueno, ese es el libro, ese es el libro que está acá. Es el libro que está acá, en un momento. Este manual de la revisión, que es el que yo también incluso coloqué en el foro de dudas por si alguno tenía inquietudes, pero resulta que aquí ustedes no van a encontrar una descripción de la realidad de los conflictos, sino que van a encontrar, pues para no descargarlo, yo aquí lo tengo en este. Van a encontrar que ese capítulo 2, como lo dice la actividad, si prestan atención, esta actividad dice que se lea en la revisión del manual de conflictos el capítulo 2, pero resulta que el capítulo 2 a ustedes les van a hablar principalmente es del tema de la negociación, los tipos de negociación, cómo dar seguimiento, es decir, de solución de conflictos. Esto está más relacionado con el desarrollo de la actividad número 5, que es la actividad de la próxima semana. Entonces, ¿qué pueden ir haciendo? Pueden ir leyendo, pero en realidad ese capítulo o ese módulo 2 es más relacionado con el tema de la próxima actividad. Entonces yo sugiero que lo aborden en la siguiente. El tema de gestión de conflictos, bueno, aquí la verdad están habiendo fallas porque veo que le estoy dando clic aquí y no está descargando el recurso, pues por lo menos no a mí, no está permitiendo descargar el elemento, pero lo que necesitamos de ese texto está expresado en un cuadro que ahorita en este formato que es este de aquí, se los voy a explicar. Bueno, ustedes van a continuar dándole tratamiento al conflicto que seleccionaron en la actividad anterior y que está puntualizado en la descripción y el árbol de problemas de la actividad 3. En cuanto al actuar, dice, luego de la consulta de los recursos, continúen con la elaboración del blog sobre los conflictos. En la tercera parte, incluye las herramientas y alternativas para enfrentar el conflicto definido anteriormente, que cuenta con los siguientes aspectos. Primero, ustedes van a analizar a los respectivos actores. Identifiquen y escriban quiénes son y cuáles son sus posiciones, intereses y capacidades. Entonces, aquí en una parte, entonces, si por ejemplo es un conflicto barrial, es un conflicto, por ejemplo, entre guerrillas o entre pandillas, entonces definen las pandillas y dicen quiénes son, más o menos quiénes la conforman, cuáles son sus posiciones, me refiero a si son delictivas o, por ejemplo, tienen otros temas que estén adicionados a ideologías, por ejemplo, deportivas, como grupos deportivos y que están generando violencia. No estamos obviamente arreglando o sesgando el tema de que las barras bravas sean violentas, no, sino que me refiero que si en un contexto dado, entonces hay un tema territorial, entonces en un parque solo pueden emplear el parque de determinada barra brava, entonces si de pronto tienen esa alineación con un deporte o con un equipo, o si es política, o si es delictiva como lo mencioné, o si por el contrario, por ejemplo, es un conflicto barrial entre dos vecinos en una situación, y mencionen cuáles son los intereses y capacidades de ellos. En un parrafito muy corto, describen como que qué intereses tienen ellos como grupo o como persona, y cuáles son sus capacidades, me refiero frente
a los elementos que poseen para dinamizar el conflicto o en cuanto a sus recursos, sus características. Es como una descripción detallada de quiénes son. Para el segundo punto, van a analizar las dinámicas de conflicto, aborden alternativas o ventanas de oportunidad como herramienta de análisis del conflicto y describa los divisores y conectores. En este caso lo vamos a hacer más puntualmente con esa rejilla que está aquí, que ustedes le dan clic acá y les va a bajar un documento en Word. Listo, mira, aquí está. Y aquí automáticamente lo descarga. Le da aquí a abrir, que es este. Dice, Corporación Universitaria, Unidad 2, Actividad 4, herramientas de alternativas. Dice, los actores. Aquí hay una definición de quiénes son los actores. En un siguiente paso se identifican los distintos actores que hacen parte de una u otra forma del conflicto, bien sea por su papel activo en la situación, por su influencia o por ser uno de los individuos o grupos que se ven afectados positiva o negativamente en el conflicto. En grupos colaborativos, dialogar sobre preguntas claves para la generalización de los actores. Entonces, por ejemplo, preguntas que ustedes pueden hacerse para caracterizar a los actores son: ¿quiénes son los actores principales? Ejemplo, gobierno, líderes sociales, sector privado, instituciones religiosas, grupos armados, etcétera. ¿Cuáles son sus posiciones, intereses, necesidades, influencia y relaciones? Ejemplo, hay un interés de cada uno de los actores por recursos económicos, necesidades de tierra, interés de participación política, territorialidad, etcétera. ¿Qué capacidades e instituciones para la paz podemos identificar? Ejemplo, sociedad civil, autoridades tradicionales, poder judicial. Entonces, ¿quiénes pueden intervenir en esos conflictos o esas tensiones de esos actores? ¿Qué actores pueden ser identificados como boicoteadores? Ejemplo, grupos que se benefician de la situación. Boicoteadores pueden ser como esos actores secundarios que dinamizan el conflicto desde lo que se conoce popularmente como pedaleros, o que de alguna manera no intervienen directamente en el conflicto, pero se ven beneficiados. Una vez identificados los actores principales, secundarios y terciarios en el conflicto, la principal labor que tenemos que desarrollar es tratar de discernir las posiciones, intereses, necesidades, influencia, poder y relaciones que se mantienen entre ellos. Para ello, aclararemos ante qué entendemos por cada uno de estos conceptos: posiciones, intereses, necesidades, influencia, poder. En cuanto a posiciones, las demandas o exigencias que tienen, es decir, como que el lugar que asumen allí, en ese conflicto. Intereses, la forma en que los actores quieren suplir sus necesidades o aquello que temen por lo que lleve a tomar ciertas posiciones sobre alguna cuestión. Esto hay que aclararlo muy bien porque muchas cosas, muchas situaciones, muchas descripciones que se hacen de problemas no se logra identificar el pleno interés. Entonces el interés es difuso y allí es difícil llegar a un acuerdo porque no se puntualiza cuál es el interés puntual que tiene ese actor frente al conflicto. El problema, que ya lo describieron en la vez pasada, esto no hay que responderlo, ¿no? Simplemente es para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es el problema principal que preocupa a las partes? Identidad, titularidad, tierras, participación política, justicia, reconocimiento de derechos, amenazas recibidas, que es lo que vimos en la clase 3. Influencia, poder, es decir, posición política, relación con otros grupos de poder, capacidad de los actores de afectar el contexto de forma positiva o negativa, es decir, como los recursos, la ideología, como qué acciones pueden hacer para desbalancear el conflicto para una de las partes. Relaciones se refiere a las interacciones en varios niveles y percepciones entre sus relaciones. Resulta que para el cumplimiento de su actividad, dice, en la realización del análisis se propone rellenar la siguiente tabla teniendo en cuenta la columna de cada una de las partes, sentarse en la mesa a negociar. Para discernir su voluntad de negociación hay que calcular la relación entre los costos que la negociación supondría para cada uno de los actores teniendo en cuenta sus intereses e influencia de poder. Esta tabla 1 es la que ustedes deben subir al blog y la cual deben desarrollar. Esta tabla 1, ¿cómo se va a llenar? Ustedes aquí colocan actores, entonces actores primarios, secundarios. Entonces, por ejemplo, en el caso que yo les coloqué la clase pasada, que fue la del padre Chucho, entonces puede ir el padre Chucho, segundo puede ir los manifestantes, tercero puede ir los feligreses, tercero la alcaldía municipal, cuarto la policía. Entonces, posiciones. Entonces, demandas de lo que exigen de lo que piden o exigen. Entonces, por ejemplo, en ese caso, en ese ejemplo, qué pide el padre Chucho, qué piden los manifestantes, qué pide cada uno, qué solicita o por qué pelea, por así decirlo. Los intereses, cómo quieren suplir sus necesidades, imponiendo su autoridad,
no haciendo caso omiso de las leyes, mediante la violencia psicológica, sistemática, mediante, no sé, agresiones físicas, verbales, mediante la omisión, mediante el abuso del poder. Entonces aquí ustedes sencillamente colocan es cómo, mediante qué mecanismo, situación, actitud, esos actores están ubicando sus posiciones. Necesidades, pues entonces nos referimos a las necesidades humanas para vivir y prosperar. ¿Cuál es la necesidad de ellos principal frente a ese problema? El problema, cuáles son los problemas según su perspectiva. Entonces, desde el punto de vista de ellos, ¿cuál creen ustedes? Recordemos que podemos hablar sobre supuestos. ¿Cuál creen ustedes que para ellos es el problema? Entonces, por ejemplo, en el caso que yo les decía del padre Chucho, el problema era que no le permitían hacer su misa dominical y que solo a Dios pedía permiso para usar el parque. El de los manifestantes era que el problema era que ellos debían utilizar el parque no en actividades religiosas, sino en actividades libres de ocio y que estaba afectando a la comunidad con el tema ruido y acaparamiento del espacio. Para los policías, por ejemplo, el problema es que ellos no se ponen de acuerdo. Para la alcaldía distrital de Chapinero, que es donde ocurrió los hechos, entonces puede ser el tema de que no hay un permiso adecuado, no se ha gestionado el conflicto de la mejor manera, así sucesivamente. Ustedes se identifican porque de acuerdo a la perspectiva y a la mirada de un actor, el problema cambia, porque para los actores el problema siempre va a ser el otro, no ellos. La influencia o poder, el nivel de influencia de poder o capacidad de negociación, es decir, qué características tienen para ellos sentarse a una mesa y resolucionar el conflicto. Y lo último es disposición a negociar. Entonces, en este caso, estaría esa parte dispuesta a negociar, qué perdería, qué ganaría, qué esperaría ganar. O sea, como que aparentemente ustedes dirían, bueno, en un supuesto, perdón, ustedes dirían como que, bueno, ellos entrarían a negociar para ganar esto, pero también perderían esto. Por eso habla de beneficio versus costo. En el resto de guía, muchachos, aquí aparece un recuadro más aclaratorio. Dice, en cuanto a la relación en los actores, hay herramientas específicas que pueden ayudar a clarificar visualmente los vínculos que se mantienen, lo que nos ayudará a identificar dónde es necesario construir confianza para el desarrollo del diálogo, así como prever posibles influencias sobre actores que puedan afectar positiva o negativamente el proceso. La primera parte del ejercicio es figurar qué representarán los distintos actores y sus relaciones o influencias, teniendo como, por ejemplo, lo siguiente. Bueno, para el desarrollo de la actividad, lo que se le pide entonces es diligenciar esta tabla con cada uno de los actores con el lenguaje adecuado y con la puntualidad en un carácter específico. Ya el resto aquí habla pues de los actores, de la influencia, de las dinámicas, pero siento que esto ya ustedes lo abordaron en el tema cuando describieron el problema, entonces pienso que no es necesario. Simplemente de este recuadro van a extraer esta tabla y esta tabla, después de estar diligenciada, es la que van a subir a su respectivo foro. ¿Ya? Para complementar un poco la visión de los actores del conflicto, para ampliar un poco más el concepto, este es un trabajo que presentaron unos estudiantes en las clases anteriores frente al conflicto. No tienen que hacer video, pero porque la actividad cambió, la actividad no venía desarrollándose como ustedes la están haciendo ahora. Entonces aquí les voy a mostrar este video frente a ellos cómo definían quiénes son los actores en un para hacer un poco ese tema del concepto de actores.
Bueno, aquí tenemos entonces un tema allí desarrollado por los estudiantes. Aquí se definía un poco pues, los elementos del conflicto, cuál es el concepto, cuál es su lugar, qué tipo de actores se podemos presentar, un poco ampliando el panorama conceptual que se requiere para el desarrollo de la actividad. Un poco hablándoles del tema de la elaboración del blog, quisiera, con el permiso de las compañeras suyas, mostrarle un ejemplo de cómo el blog debe ir relacionado. En este caso, pues se van a pedir los siguientes elementos. Hasta la fecha, hasta la actividad 4, el blog debe tener, porque es algo que se va alimentando con cada una de ellas. Nombre llamativo, entonces en este caso encontramos que las compañeras le colocaron a su blog realidad conflictiva. No le coloquen de pronto nombres así como curso de resolución de conflictos, no es el nombre del curso, no es el nombre de su blog. Entonces colóquenle un nombre llamativo, como ellas lo hicieron. Identificación de los nombres del curso, docente y universidad, o sea, el nombre de los compañeros, perdón. Entonces aquí en un recuadro ya lo colocaron, aquí están la fotico, las compañeras, el blog, el semestre, el NLC, un poco pues como para ilustrar el desarrollo del video, estos del blog. Estos ya se ven más como un tema, como les dijera, estético. Diseño, color, imágenes llamativos. Entonces aquí vemos que tienen imagencitas, pues han escogido el color, incluso han colocado sectores, han colocado el objetivo, frases, el mismo video pues ya se la calificó en otra actividad. Eh, la infografía, esto es nuevo, esto ningún blog lo tiene, pero ya se los estoy pidiendo en estos momentos. La infografía de la actividad 1 deben colocarla en alguna parte del blog. Debe tener el video de concepto y componentes del conflicto que se desarrolló en la actividad 2, que ese es el video. Aquí está, algunos grupos enviaron solo el enlace del video, entonces por favor cree el blog con estas características y adjunte lo que estoy solicitando. Árbol de problemas de la actividad 3, descripción del conflicto de la actividad 3, que son esos párrafos que hablaban del contexto, y los cuadros de los actores del conflicto de la actividad 4, que es lo que acabo de explicar sobre esa rúbrica, sobre ese cuadrito que definía los actores, los intereses, todos esos elementos también lo van a subir. Recuerde que es del 6, 7 y 8, es decir, el árbol, la descripción del problema, el cuadro de los actores del conflicto, es según el conflicto que usted seleccionó. Y recuerde que ese conflicto es el que usted le va a venir a dar solución en las siguientes dos actividades, por lo tanto no lo debe cambiar. O si lo va a cambiar, pues es el momento para que desde un comienzo lo cambie, porque nos va a llevar a dar herramientas y pautas para la solución del conflicto. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que requiero de la actividad. Todo esto debe estar en el blog. Recuerden que cuando ustedes crean en su blog, usted lo que sube es un formato PDF con la dirección URL de su respectivo trabajo, que es este. Este es el blog. ¿Listo? Esta es la dirección URL. Esto es lo que usted me sube en un documento en PDF y eso es lo que sube un solo compañero a nombre de los demás. Entonces tenga mucha cuidado, también tenga cuidado de que el blog sea público, que no esté privado, porque yo no voy a estar pidiendo solicitudes para ingresar, porque yo califico, me siento en unas horas, califico todos los blogs y ya cierro la actividad. Entonces, verifique que su blog sea abierto, envíe la URL a un conocido, a un amigo para que lo pueda visitar y cumpla con los elementos pues, que están allí exigidos. Frente pues, a esta actividad 4, para que tengan en cuenta los referentes de evaluación, ¿qué se espera? Que ustedes cumplan con lo siguiente. Dice así, en el blog, mire que siempre dice en el blog, por lo tanto ya de aquí en adelante quien no presente un blog pues se les cuenta bastante la nota. Se describe de forma concreta quiénes son los actores del conflicto que intervienen y cuáles son sus posiciones, intereses y capacidades, esto mediante la tabla, ¿no? En el blog se abordan alternativas o ventanas de oportunidad como herramientas y análisis de conflicto que se perciben en detalles, divisores, conectores, las amenazas. Entonces, en este caso, en el cuadro, cuando ustedes mencionan si tienen posibilidad de solucionar el conflicto, si el gana-pierde, todo eso hace parte de esos elementos. En los textos del blog se usan forma concreta y precisa normas gramaticales y ortografías del mismo, igual a APAs y citas y referencias. Recuerden que si van a utilizar citas, no es cortar y pegar el enlace, sino como en la norma APA se cita. Entonces, estos son los tres elementos en los cuales se va a valorar su respectiva actividad. Recuerden que para el desarrollo de la actividad, entonces ustedes tienen
del lunes 6 hasta el domingo 12 de septiembre a la medianoche. Que cualquier inquietud entonces está en el foro de dudas o el mensaje directo. Recuerde primero observar la tutoría y posteriormente hacer la entrega. Listo, muchísimas gracias por su atención. Que tengan un bonito resto de semana.